Ahí estamos. Dudas frecuentes. Si no me comentáis nada, pues por propia iniciativa empiezo yo a comentar cositas, ¿vale? Como esto, que es muy interesante, el uso de las líneas, ¿no? La importancia del contexto. Esto hay que tenerlo claro, porque muchos de los análisis, muchas de las estrategias que analizan los mercados son demasiado simples. En base a líneas de tendencia, soportes, resistencias, y con eso ya montamos una estrategia ganadora. No sé, o sea, es demasiado, no lo ves demasiado simple como para que eso pueda funcionar, nos pueda otorgar una ventaja a largo plazo, ¿vale? ¿Cómo lo enfoco yo? El único uso que le podemos dar o que yo le doy a las líneas, ¿vale? Y que me parece realmente interesante es para ver un poco la dinámica que lleva el precio, sin más, ¿vale? Y gracias a eso, pues nos va a ayudar a contextualizar dónde nos encontramos, a favorecer a lo mejor un escenario u otro, pero es en definitiva el precio el que nos tiene que confirmar, ¿vale? La hipótesis que nosotros planteemos. Vale. Si tenemos, por ejemplo, una estructura como esta, da igual que en este caso esté con cierta pendiente o que sea totalmente horizontal, eso es lo de menos. Si el precio nos viene respetando una dinámica como esta, ¿vale? Como vemos en este punto, que se respeta, que se puede observar fácilmente, que es fácilmente identificable esta dinámica del movimiento, ¿vale? De estos movimientos. Podemos entender que los operadores que están trabajando esta estructura, que están operando, que están negociando, que están intercambiando stock, están tratando como esta zona de sobrecompra y esta zona de sobreventa, y sobre estas zonas aparecen, ¿vale? Empiezan a intervenir negociando con mayor agresividad. A mí lo que me interesa es eso, ¿vale? Ver que esta es la estructura que en ese momento está trabajando. Como digo, da igual que sea con cierta pendiente, que sea totalmente horizontal. ¿Para qué me vale esto? Pues para que en caso de que llegue a este punto, de que llegue a los extremos, ¿vale? Estar preparado y buscando, como siempre, favorecer la reversión, ¿vale? Pero tiene que ser, como digo, el mercado en última instancia el que realmente nos va a decir si nos ofrece una oportunidad operativa en compra o en venta, ¿vale? Llegado a esos extremos. Sin más, a lo que voy es que por el simple hecho de que el precio se encuentre en este punto, no podemos vender, ¿vale? Y por el simple hecho de que el precio se encuentre en este punto no podemos comprar, o no deberíamos hacerlo, o un enfoque más sólido, sensato, más profesional no lo hace, ¿vale? Bajo la premisa de que el precio se mueve en función de la ley de causa y efecto, vamos a esperar a que se desarrolle cierta causa, ¿vale? Que en este caso proporcionará tal efecto, causa-efecto. Entonces, a mí me resulta interesante conocer esta dinámica, ¿vale? Trazar estas líneas para estar al tanto únicamente y alertarme en el momento en que el precio alcanza estas zonas de sobrecompra, sobreventa, inicialmente tratadas así, pero hay que exigirle mucho más, ¿ya? Porque el precio alcanza esas líneas no es suficiente, ¿vale? Eso es uno de los usos que a mí me gusta darle, contextualizar. Y luego otro uso, pues si en caso de que el precio tenga, como quiero ejemplificar en esta línea de tendencia alcista y esta bajista, si el precio viene respetando esta línea, ¿vale? Con diversos toques ahí, voy a ampliarlo para que lo veas un poquito mejor. Si el precio viene respetando estas líneas, ¿vale? Como vemos en esas zonas, pues al igual que hacemos con estas líneas macro, ¿vale? Entendemos que el control de más corto plazo, que la dinámica de más corto plazo es esta, ¿vale? Esta es la importancia del contexto. ¿Qué vamos a hacer? Pues fijaos qué cosa tan sencilla y que nos va a dar muy bien la naturaleza, un poco la sintonía, el pulso de mercado. Si estamos en zona de sobrecompra por esta estructura macro y además el precio nos ha roto la última línea de control, ¿vale? Esta línea de demanda donde los compradores han aparecido cuando han visto peligrar esa tendencia, si se rompen, estamos como digo, en esta zona de sobrecompra y además se rompe esta última línea de control alcista, pues es interesante favorecer que esta estructura sea distributiva, ¿vale? Buscando un movimiento en la dirección opuesta, ¿vale? En este caso, este segundo uso que le daríamos a la línea sería más para ver ese control de más corto plazo, ¿vale? Como un input más a favor
de nuestra hipótesis, de nuestro escenario, ¿vale? Pero sin más, o sea, no podemos basar, o bajo mi punto de vista es un error basar nuestros planteamientos de escenarios en simples líneas, ¿vale? O sea, es demasiado pobre. El mercado es mucho más complejo como para que algo tan sencillo, tan cutre, en muchas ocasiones como eso, pues nos pueda ofrecer una ventaja, ¿vale? Al menos, al menos así lo veo yo. Ya he recibido algún mensaje de algún compañero que, pues bueno, agradeciendo el contenido informativo y también un poco poniéndolo en valor en referencia o en contraposición a otros muchos canales que hay que no son especialistas y que viendo el boom que está teniendo todo esto, este tema de mercados, de operar, de inversiones y demás, pues se han metido, ¿no?, en este nicho que es rentablemente muy jugoso, ¿vale? Muy beneficioso, pero que realmente no aporta mucho valor a la comunidad, ¿vale? No os creáis nada de opera con soportes y resistencias y con cosas tan simples, porque si fuera tan simple, esto es un mundo, tened en cuenta que aquí están las mayores instituciones que hay, tanto bancarias como firmas de trading, o sea, todos los grandes agentes económicos están metidos aquí, ¿vale? Con sus diferentes estrategias, diferentes maneras de operar, con sus objetivos, sus necesidades, pero todo el mundo está aquí intentando rascar dinero, unas con otras, ¿vale? Y si nos creemos que nosotros desde nuestra casa, con una DSL normal y operando y tirando 4 líneas, vamos a ser capaces de echarles el pulso, ¿vale? O de saber interpretar realmente lo que está pasando en el mercado con dibujar 2 líneas, pues estamos muy perdidos, ¿vale? Eso es imposible. Es todo mucho más complejo. Y de ahí radica también un poquito pues la bondad que para mí tiene pues este enfoque, que es el más lógico que hay, ¿vale? De analizar esa interacción entre compradores y vendedores. Independientemente de la intencionalidad que ellos tengan en sus transacciones, ¿vale? Independientemente de los objetivos, al final esas transacciones que se producen dejan su huella sobre el gráfico y es sobre lo que la metodología trata, ¿vale? De identificar esa huella, quién tiene el control. Entonces, vamos a ser un poco críticos con todo lo que veamos, vamos a tener una actitud crítica, ¿vale? Y alejaos de la gente que os dice con tirar 2 líneas o análisis de tendencia. No es tan simple, ¿vale? O sea, es imposible.